Integrar estrategias de la modalidad presencial en algunos de los aspectos virtuales. Entonces, ¿cómo voy a entender yo mi población, mi aula, mi grupo de estudiantes para llegar a ellos de una manera más didáctica, más divertida, más amena y más emotiva para poder lograr esos objetivos de aprendizaje? Entonces vamos a hablar desde diferentes aspectos. Un primer aspecto son desde las clases a través de videoconferencia, que digamos que ese ha sido el motor y el eje fundamental de muchas de las clases, pero recordemos que una clase no solamente es un encuentro virtual. Una clase está acompañada de muchísimos más factores que involucran ese elemento pedagógico que es el que nosotros como docentes muy bien conocemos y que sabemos que podemos alcanzar con los muchachos a través de esta modalidad. Un segundo aspecto de la que vamos a conversar es las páginas o plataformas digitales que permiten subir o tener un repositorio de contenidos digitales. Y cómo puedo yo dinamizar y cómo puedo yo convertir todo este material de una forma pedagógica y ahorrarme también trabajo como docente, porque sabemos que en este tiempo de cuarentena se nos ha triplicado el trabajo, porque tenemos que pensar en 1000 cosas al tiempo, aparte de crear contenido, porque antes no éramos creadores, nosotros éramos solamente consumidores de material. Recuerden, por favor, a los que acaban de llegar, bienvenidos también, que podemos apagar micrófonos y cámaras para poder que la conectividad nos funcione a todos de la misma manera y que la calidad del audio y de la imagen pues, pueda funcionarnos también. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos con esa indicación. Bueno, entonces, continuando con ese segundo aspecto, hablaremos de cómo esas páginas o plataformas tipo Moodle o Wix sirven para alojar contenido y de qué manera lo voy a organizar de una estructura. Recordemos que no todos los estudiantes tienen acceso a Internet y no tienen acceso a la misma hora para crear este tipo de canal y este tipo de comunicación, ¿cierto? Y pues vamos a abrir un espacio de preguntas para primaria, podemos hablar de secundaria y de educación universitaria. Y si hay algunos de modalidad informal también, bienvenidas las preguntas y bienvenidos todos los comentarios. Así que para iniciar, les voy a compartir pantalla. Ahí disculpen si escuchan una música de fondo, son los vecinos, pero ustedes saben que en cuarentena este tipo de cosas no hay formas de controlarlo, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a amenizar la tarde. Bueno, entonces nuevamente me presento para los que acaban de llegar. Yo soy John Stewart Gómez Palacio, soy licenciado en Comunicación e Informática Educativa con una maestría en Comunicación Educativa y hago parte pues de la Universidad Tecnológica de Pereira, en este caso asumiendo la invitación que hace el Grupo Menta, el grupo investigador de la UTP. Entonces, primer aspecto, ¿cómo puedo yo dinamizar o utilizar estrategias didácticas por videoconferencia? Recordemos inicialmente que la videoconferencia la estamos haciendo por varias plataformas. La estamos haciendo por Zoom, por Meet, por Hangout, por Jitsi Meet. Entonces empecemos a analizar cada una de esas estrategias o cada una de esas plataformas. Primero, si hablamos de Zoom, la calidad del audio es perfecta, la calidad de la imagen es muy buena, sin embargo tiene un limitante y son los 40 minutos que tiene para la clase. Sin embargo, profes, 40 minutos es suficientes para dar una clase de esta manera, de manera sincrónica, donde todos estén conectados. Porque recordemos que uno de los aspectos muy importantes es no relacionar los tiempos presenciales en igual calidad o características que los tiempos virtuales. Aquí hay muchísimos factores distractores que pueden hacer que el estudiante se distraiga con los demás. Recordemos, porfa, los que están llegando, a apagar el micrófono. Muchas gracias. Entonces, lo que estamos intentando es que en esos 40 minutos logremos todos los momentos de una clase. Pero entonces, en esos momentos, yo les voy a proponer como una serie de segmentos o de bloques que nosotros podemos implementar con los muchachos, con los estudiantes, para hacer mucho más ameno el encuentro y que no nos pase como en los memes que están compartiendo, donde está el estudiante dormido mientras que el docente habla y habla y habla, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ir dando una serie de tipsitos. Primer tip, muy importante, que por lo menos en las clases virtuales la cámara del docente esté encendida. Recordemos que nosotros en la presencialidad pues tenemos cómo generar contacto, ya sabemos cómo romper el hielo con el estudiante. En la virtualidad, romper ese hielo es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque que el estudiante entienda que la persona que está detrás de esa pantalla no es un robot y no es una máquina, que usted no está hablando, interactuando con la máquina, sino que está hablando con un ser humano.
Por eso es muy importante ustedes siempre mantener la cámara. En algunos de los casos, si hablamos de grupos pequeños, es importante también que ellos pongan la cámara. ¿Por qué? Porque al ellos poner la cámara, primero, está el factor que están mirando, que me están vigilando. Segundo, va a ser mucho más fácil que haya discusión y que se genere interacción con ellos. Recordemos que nosotros cuando estamos en la presencialidad hacemos las mesas redondas, porque nosotros entendemos por qué una mesa redonda es importante. Aquí esa mesa redonda es el poner la cámara, porque ya al empezar a verme las caras con los demás, yo ya tengo la confianza de levantar la mano, si no lo hago virtualmente, la levanto y el profesor empieza a interactuar. Ahí es otro aspecto importante. Yo hacer preguntas en medio de mis videoconferencias o clases con nombres propios. Si una de esas personas con nombre propio que yo acabo de llamar para que me responda una pregunta no contesta, inmediatamente me voy a ir para la otra. ¿Por qué? Porque eso también hace que, tengo que estar pendiente porque el profesor va a empezar a preguntar. Acá debemos acudir a todas esas estrategias que nosotros conocemos para que la concentración del estudiante esté conectado con nosotros, ¿cierto? Entonces, todo eso que conocemos nosotros en la presencialidad lo llevamos aquí para generar que esos distractores no se lo lleven. Ejemplo, el celular, Facebook, WhatsApp, es que acá están conectados en 1000 herramientas, en 1000 mundos paralelos, y ustedes saben que los estudiantes ahora pues son multitasking y son capaces de hacer todo eso. Pero entonces vamos a intentar llevarnos todos por una misma línea. En ese caso, entonces, de esos 40 minutos de los que hablamos, yo les propongo los siguientes momentos. Un primer momento, ser muy puntuales. Ser puntuales no quiere decir que si usted le dijo al estudiante la clase comienza a las 2, usted llegue a las 2 en punto. En este caso no, ser puntuales es llegar el docente 10 minutos antes, mínimo 5 minutos antes. ¿Por qué? Hay que ensayar el audio, hay que ensayar iluminación. Yo, por ejemplo, en estos momentos tengo 1, 2 luces y ya hicimos pruebas previamente para saber que el audio sí se estaba escuchando. Así hubiese una musiquita de fondo. Entonces, primer aspecto ese. Segundo aspecto, iniciar muy puntual y dar 5 minutos de llegada. ¿Por qué? Porque hay que premiar a los que lleguen temprano. Acuérdense que nosotros somos de costumbres. Entonces el estudiante se tiene que sentir nuevamente como si estuviera en clase presencial y llegar a las reuniones que se le están programando. Y en esos primeros 5 minutos no quiere decir que el docente va a estar callado, sin el micrófono, la cámara apagada, no. En esos primeros 5 minutos vamos a empezar a romper el hielo. Recordemos que en estos momentos nosotros también tenemos que preocuparnos por la salud mental de nuestros estudiantes, de sus familias, por su situación familiar. Entonces empecemos a discutir sobre esto. Esto hace que se genere esa conexión que nosotros en clase presencial lo hacemos normalmente, ¿cierto? Entonces, en esos primeros 5 minutos ya la gente empieza a bajar la guardia y va a estar más abierta para participar. Después de esos 5 minutos, yo propongo unos 10 de conocimientos previos. Ojo, toda esa estructura que yo empiezo a dar es una estructura flexible, no es una estructura única o que se tenga que hacer de esa manera. De hecho, esa estructura se puede ir modificando como ustedes lo deseen. Yo acá hablo de conocimientos previos, pero hay clases que son el seguimiento a una temática y que a veces esos conocimientos previos sería redundar y redundar y redundar en la misma temática. Pero entonces vamos a pensar en actividades donde me permite a mí llegar a evaluar o entender esa relación que ellos están haciendo entre esos conocimientos previos con esos conocimientos nuevos. Puro aprendizaje significativo, ¿cierto? Cuando hablamos de esos conocimientos previos, pensemos en actividades. ¿Cómo hacemos nosotros la evaluación de conocimientos previos en el aula? Con preguntas orientadoras, perfecto, o sea, la más sencilla, ¿cierto? Y ya sabemos que en este caso lo vamos a hacer con nombre propio. Sin embargo, hay algunas herramientas educativas o recursos educativos digitales que nos sirven a nosotros para hacer esto. Ejemplo, conocemos EducaPlay. EducaPlay es una plataforma que me permite hacer múltiples actividades tipo crucigrama, tipo sopa de letras, video quiz, que es súper interesante, y son actividades formativas. Y el estudiante debe entender en estos momentos, porque están diciendo, y los memes lo demuestran, que la cuarentena se convirtió en un festival de tareas. ¿Y cómo evitar entonces que esa cuarentena los inunde en tareas? Recordemos que hay 2 tipos de actividades. Una actividad que es formativa y una actividad que es formativa, que es la actividad evaluativa. Esas actividades formativas, le recuerdo a las personas que van llegando, por favor, apagar el micrófono, muchísimas gracias. Esas actividades formativas de las cuales hablo yo son aquellas que me sirven a mí para reforzar los conocimientos y que
probablemente no den nota, y nosotros lo hacemos en el aula de clase. Entonces, implementémoslo también en este tipo de espacios. ¿Cómo lo podemos hacer? Una herramienta que quizás algunos conozcan aquí a la perfección, que es Kahoot, donde yo como docente genero un cuestionario previo de 4 o 5 preguntas y yo tengo como docente controla las pantallas de mis estudiantes y eso se convierte en una competencia. Entonces usted tiene 30 segundos para contestarme esta pregunta y el que la conteste más rápido tiene más puntos, porque acá las estrategias de gamificación, de premio, entonces usted tiene estos puntos porque respondió más rápido y porque respondió bien, son perfectos. Nosotros también tenemos algunas estrategias de gamificación en el aula. Izar la bandera, darle 5 por participar, darle un más por hacer la tarea rápido, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces miren que todos los aspectos que nosotros conocemos de la presencialidad los podemos trasladar a la virtualidad, solamente es entender y colocarnos como el reto de pensar de qué manera o a través de qué recursos educativos digitales los puedo hacer. Entonces ahí les propongo muchísimo Kahoot, algo que sea divertido, algo que los saque a ellos de esta temática también. Ejemplo, yo puedo utilizar ahí lo que es videos, chistes, memes, emojis, GIFs, todo lo que ellos están utilizando. Es más, por ahí nos estamos viendo en redes que se están inundando de videos de TikTok y es simular unas voces. Me parece perfecto donde nosotros podamos utilizar eso en una aula de clase. Y yo le diga, bueno, usted me va a descargar la voz del discurso de Galán y en TikTok va a simular esa voz. Y ahí no estamos aprendiendo también de historia, no estamos aprendiendo de política, no estamos aprendiendo de tecnología. Es entonces pensar en esas posibilidades de las cosas que están gustándole a los muchachos, que están haciendo y cómo las puedo yo atraer al aula. Y ellos se van a divertir y no van a pensar que esto es la tarea maluca y que esto es ese festival de tareas al que ellos posiblemente están esperando, ¿cierto? Porque aquí hay que hablar de una sensibilización por parte y parte. Llegamos a un tercer momento, que es el momento cumbre, el momento importante, donde yo como docente voy a hacer el concepto, la parte conceptual, lo que el estudiante va a aprender, el nuevo conocimiento que les voy a dar. Esos 15 minutos se pueden dar a través de muchísimas herramientas. Por ejemplo, cuando yo hablo de esa parte conceptual, yo puedo ser la persona que lo estoy hablando o les mando un link de una infografía que ya está en la web, porque recordemos, nosotros no necesariamente tenemos que construir todo el material. En la web ya hay muchísimo. Sin embargo, hay un proceso que se llama curaduría y esa curaduría es la que me permite a mí ir a buscar información, así sea en este caso la célula, y me aparece un montón de información sobre la célula. Sin embargo, ¿cómo hago yo para contextualizar esa información al aula? Cuando yo hago esa contextualización o esa transposición didáctica a mi aula, ahí yo ya estoy logrando que esa curaduría de contenidos sea muy adaptable a lo que yo quiero. Entonces puedo utilizar los videos, puedo utilizar las imágenes, puedo utilizar audios y cosas que ya están en la web para llegar a esto. No quiere decir que los 40 minutos que yo estoy en una videoconferencia son 40 minutos donde el estudiante me va a escuchar a mí siempre. No necesariamente. Y nosotros como docentes también empecémonos a quitarnos cargas y a responsabilizarnos de estar 40 minutos hablando, cuando hay muchísimo contenido en la web que puede servir, ¿cierto? Y por último, pues propongo un fragmento o 10 minutos de conclusión y retroalimentación. Ojo, si yo en esa parte conceptual los puse a hacer actividades, porque de hecho yo puedo colocarlos a hacer actividades en una videoconferencia, decirle, listo, se van a hablar, van a ser parejas, o yo previamente elijo las parejas y me van a desarrollar esto en 2 minutos, 5 minutos y por el chat van a compartir la conclusión y la reflexión. Entonces, olvidemos también que la virtualidad es solamente para llegar a individuos. No, la virtualidad también me permite a mí llegar a colectivos, llegar a un aprendizaje colaborativo o cooperativo. Cuando yo estoy utilizando, implementando este tipo de actividades, es muy importante que el estudiante sepa y entienda que yo también estoy pensando en la construcción conjunta de conocimiento, ¿cierto? Entonces, yo les puedo decir en esos 15 minutos conceptuales, listo, entonces a partir de esta imagen que les voy a compartir o a partir de este video, ustedes van a escribir un texto reflexivo sobre lo que vieron, puede ser un párrafo y me lo comparten en 10 minutos aquí a través del chat. Listo, eso quiere decir que hay un break y ellos están en estos momentos, un break para el docente, pero ellos están en estos momentos haciendo la actividad. ¿Sí ven? Y a lo último, en esos 10 minutos, es muy importante esa palabra retroalimentación. ¿Por qué? Porque de esos aspectos que yo les digo, que el docente tiene que romper esa brecha digital que hay entre el computador y el estudiante,
esa retroalimentación me permite a mí entender como estudiante que sí hay alguien allá leyéndome, que sí hay alguien allá escuchándome. Entonces, siempre le voy a decir, bueno, Juanito, el texto que usted me acaba de hacer me parece muy bien, yo le mejoraría esto, esto y aquello. Hay otras formas de hacer retroalimentación, que el estudiante suba el texto a una carpeta del Drive que yo previamente haya creado y le comparta el link por acá, y en el mismo texto yo le voy a colocar comentarios, así como los puedo colocar en Word. Muy bien aquí, le falta ese aspecto, esto lo puede fortalecer, tal cosa. Y así Sí, pelucada, me tocó cerrar la cámara. Hola, por favor apagamos el micrófono, porfa. Listo. Entonces, en esa última parte, que es la conclusión y la retroalimentación, es la parte donde me tocó cerrar la cámara. Es donde el estudiante va a sentirse atraído y en confianza para ir aprendiendo en este aspecto, porque tenemos que empezar entonces también a sensibilizarlos frente a que el aprendizaje a través de modalidad virtual se puede lograr siempre y cuando hayan esos factores de confianza, de motivación y de ganas también para poder lograr intereses en común. No sé si en estos momentos tengan preguntas sobre la videoconferencia. Si tienen preguntas, me las pueden hacer en estos momentos por el chat. Mientras tanto, vamos a pasar entonces al segundo aspecto del que yo les hablaba hace un momento, y es ese aspecto de las didácticas virtuales a través de plataformas digitales. En esas plataformas digitales hay dos que nosotros podemos utilizar, que me parece muy pertinente hacerlo. Es un trabajo dispendioso porque es pesado. Sin embargo, eso nos va a alivianar cargas a futuro. ¿Por qué? Hay plataformas como MilAulas, que es de Moodle. Recordemos que Moodle es un LMS, una plataforma de gestión del aprendizaje, y hay plataformas más sencillas como Wix, que a pesar que Wix tiene un objetivo más de marketing, tiene muchísimas plantillas que yo como docente puedo hacer uso de ellas. Entonces hablamos ahí ya no de momentos de tiempo, sino momentos de actividades, porque en este caso, a diferencia de la videoconferencia, voy a hablar de un aspecto asincrónico, donde el estudiante no tiene que estar conectado a la misma hora que sus compañeros y que el docente, y que quizás es más fácil también para el docente para no estar preocupándose por, bueno, ¿qué voy a dar ahorita de clase? No, se me va a ver el internet, no, es que el vecino está escuchando música como en estos momentos. No, en ese aspecto yo voy creando el material previamente, voy haciendo curaduría de contenidos en la web y lo voy organizando de una manera que sea mucho más sencilla entenderlo para el estudiante. Entonces vamos a hablar acá ya de 5 actividades o 5 momentos que debe tener esas páginas web para lograr un objetivo de aprendizaje con ellos. Primero, obviamente, tener claro el objetivo de aprendizaje. Aquí hay aspectos también comunicativos, entender qué tipo de colores son más fáciles de llegar a los estudiantes. Recordemos que si estamos hablando de jóvenes, no vamos a colocar unas pantallas con fondos negros porque sabemos, entendemos todo lo que implica, ¿cierto? La idea es que siempre premie el blanco y los colores pasteles para la vista. Bueno, ese primer momento del que yo les hablo a través de plataformas digitales es el hilo conductor. Pero entonces acá, ¿cómo es que rompemos el hielo? Recuerden que esa es otra de las palabras claves en este momento. Romper el hielo acá precisamente hace referencia a cómo empiezo yo a hablarle al estudiante. Cuando yo digo buenos días, cuando yo digo hola, yo creería que hay una gran diferencia en aspectos psicológicos para el estudiante, y es que en uno, el estudiante siente que le están hablando de manera general y en el otro más cercano, y así pasa con muchísimas palabras. Si usted es de los docentes que en clase hace chistes, hágalos también en la web, hágalos también escritos, porque el estudiante va a sentir que es usted el que está creando el material. Cuando nosotros utilizamos palabras o frases haciendo relación a la actividad anterior, ellos van a entender también psicológicamente que usted como docente me está hablando a mí directamente. Ah, ¿cómo es que sí? Es que esto sí fue creado para mí. ¿Cómo lo logramos? A través de ir escribiendo. Entonces, hola muchachos, bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a aprender, ejemplo, sobre taekwondo. Les pongo ese ejemplo porque ya les voy a mostrar una página creada para ese tema. Y lo importante aquí es entender las indicaciones y el paso a paso que vamos a ir dando y cómo yo voy utilizando conectores a través del aspecto verbal para poder generar esos lazos con el estudiante. Aquí también vamos a hablar de unos conocimientos previos. Entonces, aquí, según esas plataformas que yo elija, ya sea Wix o ya sea EducaPlay,
las puedo integrar a esas plataformas a través del HTML. Hay varios tutoriales en YouTube que me permiten a mí identificar cómo saco el HTML. Créanme que todos los recursos de la web tienen cómo sacar el HTML y yo los puedo integrar en estas páginas o en estas plataformas. Aquí les voy a dar varios tipsitos muy importantes para trabajar las plataformas digitales. Uno, debemos evitar muchísimo el scroll. El scroll es cuando yo le hago entonces al mouse y tengo que bajar, bajar y bajar. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros debemos evitarle tanto trabajo y tanto tedio al estudiante para estar bajando y viendo tanto contenido. Y entonces eso hace que el estudiante sienta que lo que ustedes le están presentando es demasiado y sientan que la actividad entonces va a ser muy larga y que pereza esta clase y yo ya no tengo y que mi mamá me quitó el internet y un montón de cosas que ya conocemos. Entonces cuando yo pienso en ese aspecto, también debo agregarle el hecho de utilizar vínculos siempre internos. ¿Por qué? Porque esos vínculos internos me permiten a mí que el estudiante no se distraiga y no se salga de ese ambiente virtual. Cuando el estudiante no se sale del ambiente virtual, recordemos que siempre va a estar navegando sobre lo que yo digo. Sin embargo, si pasa lo contrario, claro, dele clic acá y lo lleva a un video de YouTube, pero se le acabó el video de YouTube y empezó uno de gatos, empezó uno de caídas, y ya empieza y se va yendo, y se va yendo, y se va yendo, y perdimos el estudiante en el virtual. Entonces es muy importante también mantener. Tercero, debemos acostumbrar al estudiante. Acostumbrarlo aquí en este aspecto ¿a qué? De qué color van a ser los botones para las actividades, dónde van a estar ubicados esos botones, si en la esquina superior derecha, si en la esquina inferior izquierda, y que siempre los encuentre de esa manera. ¿Por qué? Porque para nosotros esto es nuevo y para los estudiantes también. Entonces tenemos que empezar a crear ciertos aspectos psicológicos que el estudiante diga como, esto ya lo conozco, ya entendí esta dinámica de hoy, mañana va a ser la misma, pasado mañana va a ser la misma, y así funciona la virtualidad. Entonces, también debemos intentar que todo esto tenga una misma diagramación para que el estudiante sea mucho más fácil y sencillo llegar a estas opciones. Acá hablamos del momento conceptual, que también es súper importante, pero entonces acá como ya no está el video en vivo del docente, muy importante que ustedes hagan videos propios. Hay una aplicación muy chévere para celulares que se llama InShot. InShot lo que hace es juntarme o editarme, pues él no lo va a hacer automáticamente, pero yo lo puedo editar y créanme que es súper sencillo, el video que yo haga y lo puedo subir directamente a YouTube. Y el estudiante, si ustedes ven y entran a unos ambientes virtuales de aprendizaje, donde está el docente hablándole sobre esa actividad, y no estoy hablando de videos súper largos, estoy hablando de videos de 2 o 3 minutos, donde ustedes aterricen ese contenido, porque recordemos que ustedes ya hicieron una curaduría de contenidos. Entonces, si en este caso ustedes utilizaban un video de la web, pero después colocan un video de ustedes hablando, qué relación tiene eso con el contexto, con el entorno, con la asignatura, el estudiante va a empezar a sentirse mucho más conectados con ustedes. Y ahí ya podemos hablar de actividades de aplicación y actividades de evaluación. Entonces, en esas actividades de aplicación, ¿qué podemos hacer? En base a este contenido que acabamos de ver, haga una historieta. Entonces, le mandamos el link de Pixton. Haga una infografía, le mandamos el link de Pictochart o de Canva. A veces como docentes nos preocupamos muchísimo por el uso de herramientas digitales que le damos a los estudiantes, pero olvidamos que nosotros no tenemos que ser expertos en estas herramientas. Créanme que ellos son demasiado intuitivos, que estas herramientas ya pasaron por un diseño de usuario, entonces es muy fácil trabajar con ellos todo este tipo de herramientas y recursos educativos de la web y de manera intuitiva. Y créanme que si de 30 estudiantes les llega una duda de cómo entrar o cómo hacer esto, es muchísimo, porque el estudiante empieza a resolver por sí mismo todo el tipo de obstáculos que representa allí. Entonces yo puedo pedirles que entren a una herramienta que se llama Fandom para hacer foros. Entonces yo puedo subir un meme, una imagen o un video, y ellos a partir de eso van a empezar a construir o a debatir o hablar y reflexionar sobre los temas que yo les ponga. Entonces miren que las actividades van cambiando y yo puedo ir pensando en todas esas opciones también para lograr eso. Y por último, una actividad de evaluación que aquí puede ser en tiempos específicos, ¿cierto? Dependiendo mi población. Entonces vamos a subir al Drive esto. Entonces, ejemplo, lo que les comentaba ahorita, yo saco el link del Drive de una carpeta que me quede pública, lo pongo, lo pego en ese botoncito de Moodle o de Wix, y el estudiante... Sí, dime, Nata. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Diosa, hago parte del grupo de investigación Menta.
En este momento tenemos un profesor o una persona que quiere hacer una intervención, que es el señor Luis Fernando Romero o Luis F. Romero. Profe, cuéntenos qué quería comentarnos. Buenas tardes a todos. La verdad, no soy profesor, soy estudiante. Solo que quise, Ok. que quise asistir como por conocimientos adicionales. Simplemente soy estudiante de la Universidad CIAF. Resulta que la verdad, en el momento, como digamos, a modo aporte desde mi punto de vista como estudiante, he visto, por ejemplo, que en la universidad algunos profesores implementan algo que hace que también a la vez tengamos más la atención de ellos. O la clase o sea, ya llegamos a la clase sin ellos tener que estar hablando, sino que nosotros ya somos los que damos la clase. Que es, por ejemplo, lo que hacen muchos, es que, por ejemplo, los temas de la próxima clase ya nos los reparten a cada grupo, entre grupos, y nosotros mismos somos los que los ponemos, y él va haciendo los aportes o nos va corrigiendo mediante la clase. Así nosotros somos los que damos la clase y él solamente se intromete o solamente para corregirnos o dar aportes. Sería como, y así no también, no simplemente como usted dice, tendrían que saber los profesores tanto en cuanto a la tecnología, sino que simplemente nosotros somos los que buscamos la información y él nos dirige. Perfecto, Luis, porque eso está muy relacionado, de hecho, con el tercer aspecto del que voy a hablar, y es cómo usar el correo electrónico. Entonces, yo cuando le digo al estudiante o le mando una clase de ejemplo a través del correo electrónico, yo puedo dividir o puedo hacer que el estudiante, en este caso, pueda crear una clase o una actividad con base en estos momentos. Y cuando ellos por grupos se encargan de construir esas clases, son ellos mismos los que nos van a ayudar a construir las temáticas, así como cuando hacemos los grupos para exponer. Pero entonces acá podemos acudir a otras cosas. No sé si ustedes conocen lo que es el stop motion. El stop motion es una serie de fotos. En estos momentos casi todos pueden tener acceso, espero que sí, o sea, un 90 o un 80% de fotografías a través de su celular, y cuando las juntan les da movimiento. Ustedes recuerdan que hace muchos años teníamos en los cuadernitos que ellos hacían unos dibujos y cuando le hacían así a las hojitas se les daba el movimiento. Eso lo podemos hacer con fotografías. De hecho, podemos recurrir también a este tipo de estrategias a través de cualquier material que yo les mande. ¿Por qué? Porque acá lo que necesitamos hacer es que el muchacho trabaje con cosas que tenga en la casa. Entonces, en esos momentos posiblemente podamos hacer actividades que tengan que hacer con frijoles, con arroz, con otras cosas, y que toman fotografías a partir de una temática que yo le dé, y después me van a explicar por qué ese stop motion o ese video que ellos están haciendo tiene relación con el tema. Entonces, acá vamos a empezar a compartir todo ese tipo de ideas y de conocimientos para poder llegar y salir de acá con varias estrategias. Entonces, precisamente, cuando hablamos del correo electrónico, esto me permite a mí identificar varias cosas y se los voy a mostrar en esta imagen. Muy importante que yo siempre le dé un paso a paso a los estudiantes de lo que yo debo hacer. Entonces yo les empiezo hablando algo así como medio romper el hielo. Buenos días, muchachos. Ante la situación actual, ya les he comentado que mi metodología será pensado en aquellos estudiantes que no pueden conectarse a una hora específica, y pues por esa razón la clase va a ser de manera offline, pues de manera asíncrona más bien. Y les digo que entonces vamos a ir siguiendo unos pasos muy importantes. El primer paso acá es que debido a la virtualización de las clases, debemos entender qué es una secuencia didáctica. Noten acá que cuando yo hablo de la flexibilidad de los conocimientos o de las temáticas, me permite aquí entender que miren que yo coloqué el momento conceptual de una después de romper el hielo, ¿cierto? Después digo, teniendo claro esas 5 características, ya podemos revisar el material que encuentran los docentes en Colombia Aprende, que en ese caso yo se los mandé adjunto, y les digo que en parejas eligen uno de los archivos adjuntos, lo leen, lo analizan y lo van a discutir por WhatsApp entre ustedes. Miren que yo ahí nuevamente me lavo las manos como docente, no tengo que estar incluido en ese grupo de WhatsApp porque yo sé que en esos momentos cada uno de nosotros está en 50 grupos porque la cuarentena implementó este tipo de comunicación y que es importante. Y tercero, como se dieron cuenta, pues hago como mi reflexión y mi posición también frente a este tipo de contenido, pues que hay que fortalecerlo. Y en ese caso vamos a comentar en un foro. Ese foro del que les hablaba ahorita, era en Fandom, y ese foro lo que me permite es que me va mostrando el nombre de la persona que comentó y cuál fue su aporte. Y yo le puedo dar también like para poder que el estudiante sepa que yo sí leí su aporte. O si yo estoy subiendo un video como docente, les digo que dejen un comentario en mi video en YouTube para saber que sí lo vieron, ¿cierto?
porque acá sí nos toca tener esas estrategias de seguimiento con ellos para poder determinar que sí están logrando lo que nosotros queremos. Ahora ya llega la parte de aplicación. Dice, ahora es momento de comenzar a cambiar eso, así que abran este documento, por favor. Y miren que yo siempre les pongo ahí el link de las cosas. Muy sencillo en el correo electrónico. Seleccionar la palabra, en la parte de abajo me aparece agregar link, y lo que hago es que el estudiante vaya siguiendo el paso a paso de lo que yo tengo que hacer. Van a notar que una secuencia didáctica no es un único formato. Sigo acá mostrando mi posición como docente. Entonces, con base en ese contenido que ellos eligieron, van a rediseñar la secuencia didáctica, ¿cierto? ¿En qué herramienta? Yo se los dejo libre. Ellos verán si lo hacen en Excel, si lo hacen en Word, si lo hacen como infografía, como ellos prefieran. Pero si les digo, cuando terminen esa secuencia didáctica, la vamos a subir a esta carpeta. Y miren que ahí, nuevamente, les pongo el hipervínculo que me lleva hacia una carpeta de Google Drive que tengo pública para ellos poder subir los archivos, yo poderlos revisar y hacerles comentarios al respecto. Les digo, tenemos plazo hasta el próximo lunes de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros al final de los comentarios en los correos electrónicos tenemos que ser muy claros y tenemos que, a pesar que tenemos que ser flexibles con las entregas, yo sí le tengo que decir al estudiante cuándo lo debe entregar. Entonces yo decirle que una semana, y si el estudiante no puede en una semana, pues toca ser un poco más flexible con ellos frente a toda la situación pues, por la que estamos pasando. Sin embargo, él sí le hace falta entender cuál es el producto que se está esperando. En ese caso yo a veces propongo subir un ejemplo de ese producto, y segundo, entender cuál es la fecha máxima para entregar el trabajo. Y por último acá les explico que para ampliar la información sugiero, ojo con esa palabra, sugiero, puedan ir leyendo durante estos días. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre yo decirle al estudiante, lean esto, a decirles sugiero, y muy posiblemente ellos lo van a leer, ¿cierto? En el mejor de los casos. Sin embargo, si yo también le digo aquí, lean, el mismo estudiante que lo desea leer, lo va a hacer. Pero entonces tenemos que pensar siempre en esos aspectos psicológicos para poder llegar con los estudiantes, ¿cierto? Entonces, estos tres aspectos o estas tres estrategias, con esos tipsitos al que yo les he hecho mucho hincapié, es necesario que nosotros los implementemos como estrategias para poder llegar a esos estudiantes y para poderlas aplicar en nuestras clases. Espero que todas estas ideas puedan servir muchísimo para lo que ustedes quieren. Como tipsitos adicional, me parece muy importante que los que sean profesores de primaria piensen en varias cosas. Y una de las cosas en las que ustedes tienen que pensar ni siquiera a veces es el estudiante. Aquí tenemos que empezar a pensar a veces en los papás. Y ese papá tiene que adquirir la responsabilidad de hacer el acompañamiento de los hijos. Es decir, que nosotros vamos a veces a crear contenido para que el papá nos acompañe en la formación a los niños. Hay páginas muy buenas para primaria. Uno es Árbol ABC, que me especifica el área, me especifica la edad, es perfecta para que ustedes lo vean. Tiene textos, tiene actividades para construir esos textos. Otra es Testeando, con S, para construir varios textos para poder crearlo con los estudiantes. Y la otra es Mundo Primaria, que también es muy parecida a Árbol ABC. Entonces, Mundo Primaria también vamos a encontrar muchísimos aspectos o contenidos que ustedes pueden relacionar con cosas de sus clases. Recordemos, hay muchísimas cosas en la web que me pueden servir a mí para mis clases. No nos carguemos con todo ese trabajo como docentes. Listo. No sé si los micrófonos están abiertos. Nata, cuéntame. Buenas tardes, con Miriam también hago parte del grupo de investigación Menta. Quería como hacerte un comentario, si me permites, acerca de educación preescolar y primaria. Claro que sí. Bueno, han estado preguntando en el chat sobre estrategias para preescolar, tú has comentado algunas. Uno de los aspectos importantes es que con niños preescolares la dinámica es un poco diferente porque no tienen una autorregulación y digamos una disciplina que uno pensaría que tienen los adultos o estudiantes universitarios e incluso los docentes. Con ellos podemos hacer una estrategia de televisión utilizando señales muy buenos, programas muy buenos desde Señal Colombia, que hay uno muy interesante que se llama Asquerosamente Rico, es un dato. Son una serie de recetas y desde allí nos cuentan medidas, cómo hacer las recetas, de dónde salen los alimentos, y a raíz de eso podemos hacer transversalmente una enseñanza para que ellos adquieran unos conocimientos básicos sobre alimentación, sobre regiones del mundo, y aparte de eso, pues podrían integrarse en estrategias como trabajarlo también desde la página web que ellos tengan o del recurso que tú comentas,
por ejemplo, de Colombia Aprende, que es disponible y ya hay muchísimos creados para niños preescolares y de básica primaria. Y a partir de eso, entre internet, televisión y posteriormente podría hacerse una retroalimentación apoyada por los padres, ya sea vía grupos de WhatsApp, que muchos colegios ya lo tienen, o vía videoconferencia. Aquí te agrego algo, y es que a este tipo de población, recordemos que tenemos que llegarle de manera visual y de manera auditiva, ¿cierto? Entonces, los contenidos que elijamos tienen que ser muy llamativos desde esos dos aspectos. Pero entonces, vuelvo y aclaro y hago la precisión de que aquí tenemos que conectar al papá. Y el papá es el que va a servir de puente entre el maestro y el contenido. Entonces debemos pensar también en responsabilidades, en trabajo para el papá o en contenidos que el papá va a leer de cómo va a implementar eso con sus hijos. Porque en este caso la responsabilidad es compartida. ¿Listo? Más que todo. Correcto. En estos aspectos. Stewart, otro dato, nos preguntan por herramientas para crear para niños preescolares o niños en sí. Una herramienta que nos puede servir mucho son los formularios de Google, involucrando lo que es imágenes y sonidos. Como para, por ejemplo, hacer emparejamientos. Entonces es una herramienta que de pronto uno deja a un ladito porque la piensa más a nivel de oficina o más de encuesta, pero también nos puede potenciar el aspecto educativo para niños. Y por ahí, por el chat, nos acaban de compartir una, o el Macaterine, que decía CyberKids. Entonces ya tenemos CyberKids, Árbol ABC, Mundo Primaria, Testeando, y jugar también con los contenidos que los estudiantes están viendo en las casas. O sea, así tengan acceso solamente a RCN y Caracol, entonces juguemos con El Chavo del Ocho, con cuentos de los hermanos Grimm, con todas esas cosas que nosotros sabemos que sí pueden tener acceso en estos momentos. Entonces me van a hablar sobre el personaje del fin de semana de cuentos de los hermanos Grimm. Listo, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con este? ¿Cómo se desarrolló la historia? Es jugar mucho con lo que el estudiante está teniendo en estos momentos en la casa. Listo. No sé si hay otras preguntas. Igual, en este momento va a hablar el director del grupo de investigación, el magíster Jorge Luis Rojas. Le regalamos 2 minutos para que él nos comente unas cosas y continuamos. Dale. Quería agradecerle a toda la asistencia. Recuerden que somos el grupo MENTA de la Universidad Tecnológica de Pereira. Han estado presentando reiteradamente sobre herramientas y quiero comentarle 3 cositas muy breves. Lo primero es que esta es la 3ª o 4ª conferencia que tenemos y los invitamos a mirar las anteriores en nuestras redes. En una de las conferencias nosotros compartimos lo que es el servicio MENTA. Mentalízate. En ese servicio Mentalízate es un proceso de actualización tipo diplomado en los cuales ustedes se pueden certificar. En este momento el contenido está gratis. El acceso está gratis y se pueden todos ustedes registrar y además pueden tener la posibilidad de mirar estrategias como. Un proceso muy importante que se llama Grandes Dosis de Herramientas en Tiempos del Coronavirus. Ahí lo que pretendemos nosotros es compartir las herramientas que van surgiendo a partir de las diferentes conferencias que vamos teniendo. Por ejemplo, con el doctor Carlos Magro, que fue una de las primeras, nos sugería varias estrategias y varias herramientas. Luego convertimos esas herramientas como parte del proceso de actualización tipo diplomado que está disponible para todos ustedes. Luego viene en este momento Stewart y nos da algunas herramientas y unas estrategias, y la idea es que próximamente vamos a estar publicando cómo se utilizan, cómo descargar, cómo configurar y cómo poder articular esas sugerencias que nos da el magíster Stewart a los procesos académicos. Entonces, en conclusión, los invito a que visiten nuestra página web. Ahí esto lo vamos a compartir con ustedes el enlace para que nos visiten, se puedan inscribir, es totalmente gratis por lo menos estos 2 meses, es nuestro aporte a este proceso. Importante, no solamente van a encontrar un proceso de actualización tipo diplomado, grandes dosis de herramientas,
¿Qué significa proceso de actualización permanente? Que son procesos continuos donde cada día le vamos a sugerir cosas, nos vamos a actualizar permanentemente estrategias. Hay otros procesos interesantes, design thinking, más que Google, que la ingeniera Miriam hablaba, por ejemplo, de convertir un formulario estratégicamente en formas de acercarnos a nuestros estudiantes de preescolar. Ahí están, por lo menos, cómo se utiliza ese formulario de Google. Stewart, nuevamente, muchas gracias. Quiero invitarlos nuevamente a que visiten nuestras redes, ahí van a encontrar otras conferencias que van a ser muy enriquecedoras para cada uno de ustedes. Y los invito nuevamente a ingresar para que puedan entrar al grupo Menta y apropiarse del contenido que actualmente está gratis. Y por último, los días jueves a esta misma hora siempre vamos a estar disponibles con algunas conferencias como la que estamos compartiendo el día de hoy. Los acogemos, extrañamos la presencialidad, pero esta es una oportunidad de conocernos. Conozco, por ejemplo, a la profe Imelda, con sus gafas bien chéveres, bien organizadas, ahí que están compartiendo pantalla con nosotros. Al equipo Menta, muchas gracias, y los esperamos el próximo jueves y continuemos ahora con el Magíster Cristian. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Continuamos, Stewart. Listo. Preguntas, Nata. Bueno, tenemos una pregunta. Nos dicen que para educación superior, si tendríamos un par de sugerencias. Bueno, para la educación superior, créanme, en estos momentos que yo soy docente también para la Universidad Tecnológica, me ha funcionado mucho más hacerlo de manera sincrónica, es decir, no desde las videoconferencias, sino a través del correo electrónico, como lo último que compartí. Y los estudiantes me han compartido y me han dicho que les parece que han entendido más, porque aparte pueden estar revisando y devolviendo el video y volver y volver y volver, y se les hace más fácil, porque lo hacen en los tiempos en que ellos tienen disponibles. Recordemos que el hecho de que ellos estén en la casa en estos momentos no quiere decir que estén libres de tareas. De hecho, se les aumentan las tareas del hogar, tienen que tener pues el cuidado de algunas personas que quizás están enfermas dentro de sus hogares, y bueno, y otras responsabilidades que se aumentan. Entonces, se ha facilitado mucho este aspecto. Lo que yo recomiendo es trabajar mucho la parte asincrónica para ellos. ¿Algo más, Nata? Tenemos a la Buenas tardes. profesora Imelda que quiere hablar. Le permitimos pues que ella nos socialice lo que ha sucedido en su colegio. Listo, Muy profe. buenas Imelda. tardes. Bien pueda. Muchas gracias por permitirme la participación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Interesante, agradezco mucho que me hayan permitido entrar. Desafortunadamente no pude estar al comienzo porque por aquí, por estos lados, el servicio de internet no es muy bueno, pero bueno, lo importante es que nosotros queremos compartir con ustedes nuestra experiencia. Llevamos 13 años trabajando en la educación virtual desde primero primaria hasta grado 11. No fue fácil los 5, 6, 7 primeros años cambiar la cultura de la presencialidad por la virtualidad, sobre todo con los padres de familia. Pero desde el comienzo los resultados de nuestros estudiantes, que empezamos con deportistas de alto rendimiento, y como de pronto ahorita todos ustedes mirando de qué manera utilizamos las herramientas, estudiando, practicando, investigando, al punto que ya hace 4 años tenemos un modelo pedagógico completamente definido, estructurado, con un equipo de maestros mediadores que atienden personalizadamente a los estudiantes con una dinámica propia en ese modelo que hemos denominado modelo pedagógico UNICAP virtual ecosistema, porque realmente se nos volvió un ecosistema en donde se ha, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. En donde se ha humanizado la virtualidad. Yo les puedo contar que en este momento estamos trabajando al 100%, que no solamente nuestros estudiantes ya manejan todas las herramientas de la tecnología, la comunicación y la informática, sino que sus padres de familia en este momento han tenido la posibilidad de estar aprendiendo con sus hijos, ¿sí? Muchos la dominan y la conocen de primera mano, pero la gran mayoría no, porque están trabajando. Con respecto a los niños de primaria, ha sido interesante el ejercicio que estamos haciendo. De hecho, que nosotros no solamente trabajamos desde aquí, desde el escritorio, porque hasta eso cambiamos la cultura de trabajar en equipo con nuestros maestros.
Desarrollemos un modelo pedagógico para que no solamente trabaje el maestro con su materia, sino desarrollemos un modelo pedagógico cuyo centro es el estudiante, para que el estudiante que es deportista, es artista, ¿qué más le digo yo? Tenemos niños que hacen ya programación, niños que trabajan en ciencia, tecnología, para que ellos desarrollen su proceso de enseñanza-aprendizaje con lo que les gusta. Por eso les estoy diciendo que nuestro modelo pedagógico es un ecosistema, porque en él están interactuando absolutamente todos, la familia, el estudiante en su entorno con la familia, y por supuesto, sincrónica y asincrónicamente están trabajando los maestros orientadores del conocimiento para que el estudiante esté muy bien atendido, y de esa manera hemos desarrollado un ecosistema que permite que la virtualidad en nuestro modelo pedagógico sea muy humano. Sí, profe. Ustedes pueden encontrar, en este momento queremos compartir nuestra experiencia a través de un diplomado que estamos desarrollando para los maestros, porque muchos nos han llamado, mire cómo hago, mire, yo envío mis trabajos por el WhatsApp, pero muchos niños no tienen teléfono, muchos niños no tienen celulares, me ha tocado cargarlos con información, yo sé que muchos trabajos son para los papás, cosas de esas. Yo les digo realmente de corazón que para esto tenemos que aprender todos los maestros, necesariamente. Y dentro de la parte que yo hago, digo, yo empecé aprendiendo a los 50 años, hoy tengo 63, 13 años de estar trabajando en la virtualidad, pero estoy muy feliz, ¿sí? Porque estoy aprendiendo. Puede que serán mis canas ya por los años, ¿sí? Pero realmente la gente joven que tiene la oportunidad de aprender, es una bendición todo lo que hay en este momento para poder humanizar la virtualidad. Gracias por el comentario, por compartirnos su experiencia, y créanme que eso es un llamado también a reinventarnos a nosotros, y pueden pasar dos cosas. Uno, que se satanice la educación virtual, o dos, se potencie la educación virtual. Y nosotros como maestros estamos llamados a ayudar a este segundo punto. Nata, ¿otra pregunta? Muchas gracias, profesora Imelda, por tu intervención. Continuamos con una pregunta que nos hizo la profesora Heidi Vallejo, donde nos dice, me parecen muy buenas esas estrategias, pero ¿qué estrategias podríamos manejar los docentes de instituciones rurales donde nuestros estudiantes no cuentan con internet y están muy dispersos en diferentes fincas? Bueno, entonces, pregunta complicada, pero pregunta que hay que pensar desde el contexto nuevamente. El colectivo que yo estoy liderando en estos momentos precisamente está adelantando una estrategia con el programa Todos Aprender y con la Secretaría de Gobernación de Risaralda, y desde el lunes comienzan a dar un programa radial que se llama En Sintonía con la Educación, y se pretende que se lleguen con diferentes contenidos, 1 hora diaria para primaria y 1 hora diaria para secundaria. Entonces, a través de la radio, de una manera divertida y llevando pues a otro nivel esto de la radio educativa, la idea es que ellos puedan ir escuchando y desarrollando actividades. Otro ejemplo, que me lo contó un estudiante que en estos momentos está implementando. Él tiene una población de estudiantes sordos. Lo que hacen es que vincularon a los bomberos de las veredas o a los policías, y el bombero va una vez a la semana donde los estudiantes y les presta el celular. Y ese celular tiene acceso a datos. Entonces yo creo que en este caso, nos toca convocar a todos los líderes de las comunidades. Recordemos que los curas, en este caso, también son líderes, los bomberos y los policías, y que nos ayuden a gestionar ese tipo de estrategias. Entonces, cuando el bombero va y le lleva el celular y se lo presta por 1 hora, ella puede meterse a una página donde tenga acceso, o por WhatsApp. Recordemos que por WhatsApp nosotros también podemos dar clases y podemos mandar podcasts. Entonces, yo les puedo leer a mis estudiantes, a los que tengan acceso a WhatsApp, un texto, la Caperucita Roja, se los mando, y después otro texto donde se digan preguntas sobre ese texto que acabo de leer. Y así hacemos que la educación no pare, que la educación siga, y que podamos pretender ese tipo de estrategias. Entonces, la radio en este caso es fundamental, jugar también con esos contenidos que tiene la televisión de Señal Colombia,
Colombia, de RCN y de Caracol, para poder construir más elementos para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Y espero que esas estrategias pues las podamos unir y las podamos crear. Listo. Nata, ¿alguno más? Miriam, quería compartir algo que nosotros hemos realizado desde el grupo de investigación Menta. Entonces, Miriam. Hablando de las actividades que se puedan hacer para complementar lo que decía Stewart, son los retos en casa. O sea, es importante nosotros en casa no solo ser creativos, sino también, como ha planteado ahorita Stewart, aliarnos con el docente, en el caso de los preescolares y los muchachos de primaria y secundaria, y llevar un proceso bastante interesante en casa, hacer retos no solo intelectuales o cognitivos, o como le queramos decir, de leer, de eso, sino también de ejercicio, que involucren otras cosas. Yo les hablaba ahorita parte de las recetas, pero parte de eso también puede ser el separar grupos o conjuntos de cosas, se puede hacer con niños, el también poder jugar con ellos, el hacer charadas, por ejemplo, que es un juego de adivinar películas o canciones, hace no solo mover la mente, sino también mover el cuerpo y hacer que ellos piensen más, y a partir de eso generar actividades de aprendizaje. Entonces yo creo que es más de creatividad, como les comentaba. Otro medio que he notado, ahorita que decía Stewart, de los bomberos, la estrategia de las personas líderes de comunas. En las iglesias hay un proceso muy interesante, no solo con sacerdotes, sino con también otras personas que están involucradas para hacer videoconferencias, y estas personas están prestando el apoyo de masificar a otras para hacer actividades y planes de trabajo, no solo para niños, sino para personas de la tercera edad. Entonces hay que aprovechar como esos espacios. Aparte de eso, se me ocurre, por ejemplo, otras estrategias a través del teléfono, las llamadas de grupo, que las podemos hacer. Muchos tenemos el servicio operador, un celular, y podemos hablar con un grupo de mamás o ponerlo en altavoz y trabajar con un grupo de niños. Es otra estrategia que también se podría implementar en lugares donde no hay internet, pero sí hay un teléfono, ya sea fijo o un teléfono celular. Que me encanta de todo eso, y gracias Miriam también y Olma Caterina, que acaba de compartir otro libro. Es que, bueno, antes de ya dejarte pues con la intervención, es importante que aprovechen el espacio que se está dando en Mentablízate, en menta.utp.edu.co, que tenemos mucho contenido interesante para trabajar durante la cuarentena y que apoya todo lo que hemos estado hablando. Perfecto. ¿Saben también qué se me ocurre? Y juntando todas esas ideas que ustedes están dando, la profesora que en estos momentos está con educación rural, crearse una hoja donde estén los retos precisamente como los dice Miriam, y juntando lo que nos mencionaban por el chat. Entonces, en la primera semana usted va a escribir en ese libro de anécdotas las anécdotas que le cuente su papá, pero entonces todos los días lo va a hacer de una manera diferente, consiguiendo algo de la casa, pegando algo de las revistas. La segunda semana entonces usted va a ir a preguntarle a su abuela, cosas así del diario, precisamente, que nos dice Caroline, y cómo todo esto puede servir para que ellos estén ocupados en casa, que es muy importante ese factor de tenerlos ocupados por la salud mental también de todos los estudiantes y las personas que están en esos momentos en cuarentena, y que ellos estén también aprendiendo frente a todo esto. Otras de las estrategias que están utilizando docentes es la construcción de cartillas, así tipo escuela nueva, y que se les pueda entregar a los estudiantes y recogérselas cada 15 o cada 20 días de alguna manera con estos mismos actores políticos y líderes comunitarios. Natalia, ¿algo más? Stewart, el profesor Agustín, una de las personas que está participando, quiere hacer un aporte, Claro que de sí. pronto, para que abra el micrófono y nos comente. Profe Agustín, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Pues me ha Buenas gustado hacer parte de esta experiencia, escuchándote y guardando pues mucha simpatía con todo lo que has socializado. No hago parte del grupo de investigación, pero sí he tenido la maravillosa oportunidad de hacer parte de la UTP en diferentes procesos o proyectos con el uso de las TIC, con computadores para educar. Entonces me siento muy, muy feliz de escucharlos,
y saludarlos. Bueno, en cuanto a los procesos educativos en un contexto rural, es importante destacar que en ese contexto hay una pequeña ventaja, y es que ya los estudiantes, tanto de básica primaria como de secundaria, tienen cierta autonomía que no tienen los estudiantes de aulas regulares, debido a que en ese contexto rural siempre se ha venido trabajando con los modelos flexibles, como lo acabaste de comentar en el caso del modelo de escuela nueva. Entonces ya los estudiantes tienen esa autonomía en la cual se sienten capaces de realizar las actividades y de seguir su proceso de aprendizaje de nuevas temáticas, de nuevos contenidos, que no quizás los sientan tanto los estudiantes citadinos o de los contextos urbanos. Entonces es importante destacar que es casi imposible pensar en una alternativa tecnológica, ya que el contexto rural en Colombia es muy amplio y es muy diverso. Hay muchos contextos rurales donde no hay ni señal telefónica, donde muchos estudiantes viven en veredas, en fincas donde no llega ni la señal telefónica. Algunos no cuentan ni con energía eléctrica. Entonces sí es muy pertinente que el docente continúe con el diseño y la implementación de esas guías textuales que sean muy parecidas a la de escuela nueva, como lo acabaste de mencionar, ya que los estudiantes tienen esa ventaja de tener esa autonomía de venir trabajando con esas actividades que hacen parte de la pedagogía activa y que hacen parte de esos procesos de autoformación o de aprender a aprender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe Agustín. Muchas gracias, profe Agustín, por la intervención. Yo creo que pues todos hemos aprendido muchas cosas el día de hoy. La idea entonces es que quienes estén interesados en recibir tanto esta charla que la estamos grabando como las herramientas que hemos mencionado, nos dejen su correo electrónico en el chat. Y pues no sin antes agradecerles, nos vamos sin antes agradecerles la participación. A Stewart, muchas gracias por también compartir sus experiencias y todos sus conocimientos con nosotros. A todos los que están acá, muchas gracias también por haber participado. Les recordamos que somos el grupo de investigación Menta. Todos los que quieran ingresar a menta.utp.edu.co, ahí tenemos muchas de estas herramientas, tanto para trabajar desde la virtualidad como también para trabajar desde el espacio que no tenemos tanta conectividad. Entonces, en estos momentos está gratuita. Los invitamos, no se pierdan de las próximas charlas que tendremos todos los jueves, donde hablaremos de metodologías de evaluación, retos en casa y otros temas adicionales que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Genial, Stewart, muchas gracias.